Bueno, agradezco la invitación. Mi nombre es Víctor Fiesta, soy médico infectólogo, trabajo en el Instituto Nacional de Salud, ¿no? Y lo que me han pedido es entregar información sobre las infecciones virales respiratorias, ¿no? Y bueno, realmente actualmente hay mucha demanda de esta información, ¿no? Y sobre todo después de la pandemia creo que cada uno de nosotros está bien concientizado sobre el rol de las infecciones respiratorias virales, ¿no? Entonces vamos a tratar de hacer un resumen bastante apretado porque hay bastante información, entonces en el tiempo asignado y vamos a ir viendo, ¿no? Ok. A manera de introducción podemos observar de que esta es una información de la Organización Mundial de la Salud y creo que ya un buen antecedente ha sido la presentación de la doctora sobre las infecciones respiratorias. Tenemos que en el país, ¿no? Las infecciones de vías respiratorias inferiores constituyen la principal causa de muerte, ¿no? Tanto para ambos sexos, para todos los grupos de edades. Bueno, esto ha sido en el 2019, ¿no? A raíz de la pandemia. Y creo que eso es contrastable, ¿no? Con cada uno de ustedes en sus establecimientos de salud puede dar, ¿no? Estar de acuerdo con esto, ¿no? Las infecciones respiratorias agudas constituyen la principal causa de atención consultorio externo, la principal causa de hospitalización, la principal causa de fallecimiento, ¿no? Obviamente en la pandemia esto fue muy evidente. Definitivamente el incremento de las infecciones, de las enfermedades no transmisibles también están siendo cada vez más preponderantes, pero en relación a las infecciones respiratorias pues todavía continúan siendo un problema importante, sobre todo en los menores de 5 años, ¿no? Se dice, por ejemplo, que la pandemia de COVID-19 disminuyó en 2 puntos la esperanza de vida al nacer a nivel mundial, ¿no? Haciendo un retroceso de prácticamente más de una década de que se había elevado, ¿no? Cuando hablamos de las infecciones respiratorias, bueno, tenemos acá una relación de estos principales virus respiratorios, ¿no? Que están asociados a algunas entidades nosológicas como infecciones del tracto respiratorio superior y infecciones del tracto respiratorio inferior, ¿no? Entonces ahí tenemos la faringitis, el CRU, la traqueitis, la bronquitis, la bronquiolitis, la neumonía, ¿no? Y efectivamente, como ya comentó la doctora, muchas de estas infecciones se van a hacer complicadas, pueden tener una complicación con una infección bacteriana sobreagregada, ¿no? Y es ahí cuando ustedes ya tienen, según los criterios clínicos y que han visto ahora en la última presentación, o me imagino también con neumonía, donde tendrían que aplicar los antibióticos, ¿no? Y bueno, obviamente con el hecho de hacer un uso de antibiótico, y creo que es una presentación que van a tener más adelante. Pero aparte de que los virus respiratorios están asociados a epidemias y justamente epidemias estacionales, ¿no? En la época de invierno, por ejemplo, algunos virus prevalecen más, otros están todo el año. Otro de los grandes problemas de los virus respiratorios es que están asociados a grandes epidemias, ¿no? Entonces acá podemos tener una de las principales epidemias que han habido en este siglo, ¿no? De repente ahí estaría faltando monkeypox y otra, pero lo que resalta aquí es que los virus respiratorios han constituido las principales causas de epidemia y algunas pandemias, ¿no? Como el H1N1 en el año 2009, el SARS-CoV-2 en el 2019, ¿no? Es por eso la importancia, ¿no? Entonces la aparición de cepas nuevas, virus nuevos, hace posible la aparición de estas pandemias. Entonces, rápidamente comenzamos con virus influenza. Ahí tenemos algunos elementos importantes que se deben conocer, ¿no? como médico para poder entender las medidas de prevención y control que se tienen para influenza. Entonces, hablamos del virus, es un virus RNA, ¿no? Es un virus que tiene el RNA, y cuando pensamos en RNA ya estamos hablando de que al producir miles, millones de copias, entonces está sujeto a errores, a producción de mutaciones. Algunas de estas mutaciones pueden crear variantes de importancia, ¿no? Y seleccionando así unas cepas de importancia. Entonces, esto es uno de los elementos. Esto hace que, por ejemplo, en influenza tengamos que actualizar la vacuna anualmente, ¿no? ¿Por qué? Porque estas mutaciones pues, hacen de que la cepa que estuvo circulando el año anterior no es la misma cepa que circule este año. Otro elemento importante que ustedes pueden observar ahí es que el material genético es un material genético segmentado, ¿no? Tenemos 8 segmentos, cada segmento está produciendo alguna proteína especial del virus, ¿no? Proteínas estructurales, no estructurales, y esto hace de que sea muy fácil la recombinación. Entonces tenemos que un virus de un animal se puede unir con un virus de un humano y recombinar y producir nuevas cepas, nuevos virus, ¿no? Entonces, a los cuales la población no ha tenido contacto, ¿no? Entonces, esa es la importancia.
Es un virus que tiene una envoltura lipídica, por lo cual lo hace sensible a los desinfectantes. Y en esa membrana lipídica podemos tener ahí las glicoproteínas que son de importancia, como la hemaglutinina, que va a permitir que el virus se una, fusione y permite la entrada del virus a las células del huésped, y la neuraminidasa, que va a permitir la salida de los viriones al exterior, ¿no? Luego que se replique. Entonces, las vacunas que tenemos, justamente tenemos estas subunidades. Tenemos subunidades de hemaglutinina, subunidades de neuraminidasa, que hacen posible la producción de anticuerpos neutralizantes, ¿no? Que van a permitir la prevención de la enfermedad, sobre todo las formas graves de la enfermedad. Ahora, cuando hablamos de virus influenza, hablamos de los virus influenza, porque tenemos cuatro especies, el A, el B, el C y el D. De estas 4 especies, el A y el B son aquellas las especies que más importancia en salud pública tienen. El C se ha identificado en humanos, pero tiene relativa importancia clínica, y el D principalmente en animales. Entonces, el virus influenza A es uno de los principales. ¿Por qué? Porque está asociado a la producción de epidemias y también de pandemias, ¿no? ¿Y por qué esto? Porque el virus influenza A tenemos como reservorio a las aves silvestres. Las aves silvestres van a tener los diferentes tipos de hemaglutinina 1, 2, 3, 4, hasta la 16, y los diferentes tipos de neuraminidasa, N1 hasta la 9, ¿no? Otras 2 se están incluyendo en los murciélagos, pero esta es de importancia. Entonces, las combinaciones de esas hemaglutininas con esas neuraminidasas permiten la difusión de estos otros subtipos de virus que vamos a encontrar en otras especies, ¿no? Tanto de mamíferos como aves. Tal es así que en los humanos solamente encontramos el H1N1 y el H3N2. En algún momento de la historia tuvimos H2N2, pero actualmente ya no, ¿no? Entonces, todos los años siempre tenemos o H1N1 y H3N2. Y otro elemento que está preocupando actualmente, básicamente, es el tema del H5N1, ¿no? Que es también un subtipo, que es, ¿no? Que las aves silvestres lo pueden llevar a las aves de corral, y las aves de corral producen una epizotia, ¿no? Y esto hace de que el riesgo de que pueda ser conducido a los humanos, y por eso el gran peligro actualmente, ¿no? Virus influenza B sí está asociado a epidemias, brotes epidémicos anualmente. En el 2024 hemos tenido un importante brote epidémico, principalmente en la población escolar y adolescentes, ¿no? Pero uno de los temas preocupantes básicamente en virus influenza es el potencial pandémico, ¿no? Y cuando hablamos de la pandemia, es que puede producir, definitivamente nos recuerda a la pandemia de 1918 con la pandemia de la gripe española, ¿no? La mal denominada gripe española. Pero esta pandemia, que tuvo como un saldo alrededor de 50 a 100 millones de muertes, ¿no? Obviamente muy superior a la pandemia de COVID-19, ¿no? Que tuvimos más de 7 millones, pero en ese tiempo teníamos también bastantes limitaciones, ¿no? Limitaciones de antibióticos, limitaciones tecnológicas. Pero esto hizo a que la OMS comenzara a crear una red mundial de vigilancia de virus influenza, ¿no? Que actualmente ya no solamente es de virus influenza, sino también ya incluyó COVID y otros virus respiratorios. Entonces, en cada país tenemos un Centro Nacional de Influenza. En el caso del Perú es el Instituto Nacional de Salud. Entonces, lo que se hace es monitorizar, ¿no? Los virus que están circulando en el mundo, ¿no? Tanto para poder producir alertas de alguna epidemia, ¿no? O algún riesgo de pandemia, o también, por ejemplo, para monitorear la sensibilidad a los antivirales, o también identificar las cepas circulantes que van a estar incluidas en las vacunas. Vacunas que ustedes saben que se actualizan anualmente, ¿no? Tanto para el hemisferio norte como para el hemisferio sur, ¿no? Entonces, por ejemplo, de la información para enero del 2025, donde podemos observar ahí que en marrón, ¿no? Que corresponde a virus influenza B, estuvo circulando con mayor preponderancia en el continente sudamericano, ¿no? También en el continente africano, por ejemplo, ¿no? El otro elemento importante de esta red de vigilancia, básicamente, como les decía, es el tema de la producción de la vacuna. Entonces, nosotros seleccionamos, cada país selecciona cepas vacunales, ¿no? de importancia clínica, y las envía, en el caso nuestro es el centro de referencias del CDC de Estados Unidos, y envía estas muestras, ¿no? Y cada año se reúnen para poder seleccionar las cepas que van a ser incluidas en la vacuna.
tanto en el norte, para el hemisferio norte en el mes de febrero y para el hemisferio sur en el mes de septiembre. De tal manera que después de la reunión esta información es brindada a los laboratorios productores de vacuna y más o menos en estos 6 meses se producen las vacunas, ¿no? Entonces, tal es así que actualmente ya están en producción las vacunas que vamos a tener este año, ¿no? Y más o menos que van a estar disponibles en marzo o a más tardar en abril en nuestro país la vacuna actualizada contra influenza. Entonces, ¿qué está ocurriendo, por ejemplo, en América actualmente en relación a virus influenza? Tenemos un incremento en general en la región de las Américas, pero esto es debido básicamente a que en el hemisferio norte tenemos a Norteamérica, que está pasando por la etapa de invierno, ¿no? La temporada de invierno, y tenemos un incremento notable de casos de virus influenza, ¿no? También en el Caribe. En cambio, en Centroamérica, en la subregión andina ha habido un descenso, y en el cono sur esto se mantiene estacionario. Esto verdecito corresponde básicamente a virus influenza tipo B, que es el que ha estado circulando preponderantemente en estos últimos meses. Entonces, ¿cómo se realiza la vigilancia de influenza y otros virus respiratorios en el país? Los establecimientos de salud envían muestras para diagnóstico a los laboratorios de referencia regional o al INS, luego estos son enviados en el caso nuestro, llevamos las muestras al CDC de Atlanta, ¿no? La pandemia ha favorecido mucho el diagnóstico, ¿no? Antiguamente era muy difícil tener diagnóstico de virus respiratorios, ¿no? Tenías que suponer, ¿no? Dependiendo de las características clínicas. Actualmente es un poco más accesible poder tener un diagnóstico, pero obviamente no podemos hacer diagnóstico de todo paciente con una infección respiratoria aguda y tenemos que priorizar, sobre todo a los graves o a los grupos de riesgo, ¿no? En la actualidad, casi todos los laboratorios, todas las regiones ya tienen un laboratorio de referencia que procesa muestras para virus respiratorios, ¿no? Utilizamos paneles de virus respiratorios que en un panel podemos diagnosticar tanto para SARS-CoV-2, para virus influenza A y B y para virus esencial respiratorio. Esto es más o menos la circulación de virus influenza en los últimos 9 años. Tenemos ahí que salta a la vista definitivamente que es un virus estacional, ¿no? Que incrementa básicamente los meses de temporada de invierno con mayor preponderancia y que no pareciera que se turnara H1N1 pandémico en un año, en el otro H3N2, nuevamente H1N1 pandémico, luego H3N2, pero ahí también B, ¿no? Estamos hablando justamente del 2019, acá es un error, es un 2019, y el 2020, como ustedes saben, comenzó la pandemia y solamente pudimos observar circulación de virus influenza hasta marzo del 2020. De acá, a partir de aquí, hubo un silencio, ¿no? Ya no se identificó circulación de virus influenza debido a las medidas de distanciamiento social, ¿no? Posteriormente, cuando ya se relajaron las medidas de distanciamiento social y sobre todo en las épocas de mayor favorecimiento de la transmisibilidad de fin de año, nuevamente tuvimos circulación de virus influenza y en una gran actividad, ¿no? Un gran elevado pico por H3N2 a fines del 2021, ¿no? Y pudimos observar que luego casi nuevamente se restablece la circulación, ¿no? Y un año fue H3N2, otro año H1N1 y así sucesivamente. Este año hemos tenido H1N1 y H3N2 y a final del año B. ¿Okay? Otro elemento importante que resalta es que también tenemos circulación de virus B. El virus B tiene 2 linajes, el Yamagata y el Victoria. Entonces, en esta figura el Yamagata está como morado y podemos observar que hemos observado la circulación del linaje Yamagata hasta marzo del 2020. Posterior de eso, como ocurrió en todo el mundo, ya no tenemos más circulación de Yamagata y solo está circulando linaje Victoria. Otro elemento que tenemos que tener en cuenta, ya les comentaba sobre los virus, es el tiempo de H5N1, ¿no? Que está preocupando mucho, la influenza aviar. En realidad, cuando antes pensábamos de hablar de influenza aviar, pensábamos no solamente el Asia, es un problema que solo afecta al Asia y muy difícilmente llegaría a nuestro continente, ¿no? Y fue así, ¿no? Definitivamente estamos hablando de 2020, bueno, desde años anteriores siempre ha sido un problema del Asia y alguna vez desde Europa han tenido casos o África. Esto hasta fines del 2021, donde comenzamos a tener casos, episodios, o sea, incremento de casos en aves de corral, en aves silvestres y también en aves de corral a fines del 2021.
a fines del 2021. Y a fines del 2022 comenzamos a tener este problema en la región de América del Sur, ¿no? Entonces, este problema nuevamente ya comenzó a ser parte también de nuestra realidad, ¿no? Tanto aves silvestres como aves de corral fueron afectadas. Y bueno, en caso de SENASA, que es la entidad responsable justamente de dar alerta y el diagnóstico, en este caso, en estos casos, emitió una alerta a fines del 2022, donde principalmente primero por las aves silvestres, luego por las aves de traspatio, ¿no? Y estas imágenes que a veces solamente las veíamos en el Asia y las tuvimos en nuestro país, ¿no? En la costa, ahí el personal con el equipo de protección personal levantando los cadáveres, ¿no? O los mamíferos marinos, ¿no? Y posteriormente también hemos tenido luego las aves de corral, que actualmente básicamente tenemos brotes en aves de corral. También hemos tenido mamíferos terrestres, ¿no? Ustedes recuerdan el caso de un león en el Junín, ¿no? Y bueno, pero este problema no lo hemos superado. En el 2024, todas estas barras en celeste corresponden a brotes en aves de traspatio, ¿no? Incluso en 2025, pues hemos tenido ya brotes en aves de traspatio. Entonces, aparte de la costa, ¿no? Donde hemos tenido brotes de influenza aviar por aves silvestres, también hemos tenido aves de corral. Y no solamente departamentos de la costa, también ya vemos afectados departamentos como Junín, Cusco y el oriente como Ucayali, ¿no? Obviamente el personal que más está en riesgo es aquellos que crían aves, que están en contacto con aves, ¿no? Entonces, el personal que a través del contacto directo o las gotitas que puedan ser elevadas, ¿no? Por el viento, llegan a los ojos o a la vía respiratoria y se contamina. Pero el año pasado también Estados Unidos reportó otra vía de transmisión, que es a través del ganado bovino, ¿no? Se identificó que las vacas infectadas podían tener virus influenza aviar en la leche, y la leche también podía ser un medio por el cual se pueda contaminar las personas, ¿no? Sobre todo los agricultores que están trabajando con las vacas, ¿no? Y después que hasta la fecha Estados Unidos ya ha reportado 67 casos confirmados y un fallecido, ¿no? En el estado de Luisiana. Entonces, ¿y cuáles han sido las fuentes? Generalmente es exposición a aves de corral y contacto con aves lecheras, ¿no? Y por este momento la transmisión de animal al hombre todavía es baja, ¿no? Existen mecanismos, marcadores moleculares que se está vigilando a nivel mundial para poder evaluar si este virus ya en algún momento pudiera tener una facilidad de transmisión de los animales al hombre y también de hombre a hombre, ¿no? Entonces se están monitoreando, por ejemplo, mutaciones a nivel de la hemaglutinina, a nivel de la proteína básica, ¿no? Que podrían facilitar justamente la transmisión humana. Rápidamente SARS-CoV-2, entonces obviamente es un problema con el que ustedes ya también están bastante familiarizados. Recuerden, pues, se han reportado hasta la fecha más de 4 millones de casos, 220.000 defunciones, y tenemos aquí, por ejemplo, las famosas curvas epidémicas, ¿no? Aquí hasta la quinta ola, bueno, en mayo de 2023 fue declarada el fin de la emergencia sanitaria internacional por la OMS, ¿no? Entonces aquí tenemos las curvas de casos, las curvas de mortalidad. Hasta antes de la introducción de la vacuna en el 2021, obviamente la mortalidad era muy alta, ¿no? Y después vemos cómo la mortalidad fue bajando. Obviamente estuvo asociado a las diferentes variantes que hubieron de SARS-CoV-2. Entonces al inicio pues la alfa, luego en nuestro país fue la gamma, la lambda, y a finales del 2022 tuvimos la variante Ómicron, ¿no? Y a partir de ahí los linajes y sublinajes que derivaron de esta variante, ¿no? Entonces, variante Ómicron se caracterizó por una alta transmisibilidad, ¿no? Una gran cantidad de casos, pero una baja mortalidad, ¿no? Y a partir de entonces ha disminuido enormemente, afectando principalmente a los grupos de riesgo. Si bien es cierto la curva pareciera aquí que ya casi no tendríamos casos, esto es esto es básicamente por el eje, ¿no? de la figura, pero por ejemplo en el 2023, 2024 y 2025 podemos observar, estas barras son el número de muestras que se han tomado
En el último año, en el 2024, pues ya han disminuido el número de muestras que se procesan, ya la gente como que le ha perdido miedo al COVID, ¿no? Ya no se procesan tantas muestras como se procesaban antes, pero ustedes pueden observar aquí que la curva de positividad, que quiere decir el porcentaje de muestras positivas, lo que se traduce en actividad del virus, nunca ha llegado a cero, siempre ha sido mayor que cero, ¿no? Entonces nunca hemos llegado a tener una ausencia de circulación del SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, bueno, estaba acá, pero de todas maneras prácticamente hemos tenido siempre actividad del virus. Y a pesar de que podemos observar que a fines de año, ¿no? Y esto puede estar observado, asociado, perdón, a las fiestas de fin de año, donde hay una posibilidad de mayor transmisibilidad, ¿no? Esto hemos visto en el final de 2023, también lo hemos visto ahora a finales de 2024. No se ha podido identificar una estacionalidad, ¿no? Entonces, el virus SARS-CoV-2 como que todavía no define una estacionalidad, como por ejemplo el virus influenza o el virus esencial respiratorio, que generalmente se asocia a los meses de invierno, ¿no? Tenemos que no es parejo, ¿no? La actividad del virus SARS-CoV-2. Por ejemplo, tuvimos que este último pico lo hemos evidenciado primero a nivel del oriente, el centro, ¿no? Acá está Lima, ¿no? Y posteriormente ya en el 2025 hemos visto un incremento en el norte y también en la región sur. El grupo de edad siempre más afectados son los adultos, ¿no? Que están en marrón aquí. También están los adultos mayores, ¿no? Que están en morado. Sobre todo cuando la actividad es mayor del virus, los adultos mayores son siempre bastante afectados. Pero hay un grupo que también pareciera que fuera menos afectado, pero en este año hemos tenido una gran cantidad de casos en menores de un año. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? La prevención, medidas de prevención y la vacunación, a la cual está disponible para los grupos de riesgo, ¿no? Esta es una figura, básicamente no nos vamos a tener mucho en el detalle, pero los linajes circulantes actualmente son todos descendientes de la variante Omicron, ¿no? La variante Omicron, tuvimos aquí el BA4, BA5, que a partir de aquí esta fue la primera vacuna, la vacuna actualizada de SARS-CoV-2, ¿no? Luego pudimos tener el XBB, que fue la monovalente, que es la que estuvimos utilizando hasta hace poco, y actualmente ya tenemos la JN1, la KP2, y actualmente está circulando esta variante, la XS, ¿no? Esta información la pueden encontrar en la página web del INS por la vigilancia genómica del SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, con esta información podemos tener en cuenta que las vacunas que se deben utilizar tienen que ser actualizadas, ¿no? Y esto ya se ve a nivel mundial. Entonces, al inicio, en el 2021, comenzamos utilizando las vacunas ancestrales de SARS-CoV-2, luego en el 2022 ya se actualizó una bivalente donde incluía ancestral y BA1, BA4, BA4-5, y luego en el 2023, creo que esta es la vacuna que estuvimos utilizando en el Ministerio de Salud, la monovalente, y probablemente es la que ustedes se hayan vacunado, ¿no? Como personal de salud, que son un grupo de riesgo. Y actualmente en el 2024 está esta vacuna, ¿no? La KP2 y la JN1. Probablemente esta es una de las vacunas que va a ser, que vamos a tener disponible en este año, ¿no? En el Ministerio de Salud. Virus sincicial respiratorio, tenemos aquí que virus sincicial respiratorio es un virus que está asociado a los grupos de edad. La clínica del virus sincicial respiratorio está asociada a los grupos de edad. Entonces, usted obviamente lo que más conocen es que los niños, ¿no? O sea, los lactantes o los recién nacidos pueden asociar cuadros graves de bronquiolitis, y esto está asociado a la inmaduridad inmunológica que tienen los niños, ¿no? Después, estos también pueden luego traducirse en cuadros posteriores de síndrome obstructivo bronquial, ¿no? Que el niño puede tener cuadros a repetición. Posteriormente, ya en la etapa adulta, vamos a observar que si bien es cierto el virus sincicial respiratorio no produce inmunidad duradera, o sea, podemos reinfectarnos una y otra vez, pero estas protecciones parciales hacen de que para el adulto el virus sincicial respiratorio se traduzca solamente en resfríos, salvo que tuviera algún problema de asma o síndrome obstructivo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en los cuales se traduciría en exacerbaciones, ¿okay? Y ya nuevamente en el adulto mayor ya se traduce nuevamente en cuadros respiratorios graves, ¿no? Porque
está ligado pues al grado de inmunescencia, ¿no? Nuestro sistema inmunológico va envejeciendo, ¿no? Entonces, por esto que los grupos de riesgo son los extremos de la vida y en la actualidad ya se disponen, ¿no?, de medidas de prevención. En el año 2023 fueron aprobadas anticuerpo monoclonal nuevo, que es el nirsevimab, ¿no?, y luego una vacuna en adulto mayor y también vacuna en gestante para protección de los niños recién nacidos, ¿no? Es claramente un virus estacional, ustedes pueden observar las curvas, ¿no? Y en la región de las Américas, bueno, actualmente debido justamente también que están en la temporada de invierno, en Norteamérica tenemos un incremento de actividad y bueno, en caso de la región andina es baja, ¿no? Y el cono sur también es bajo todavía, debido a que, bueno, generalmente asociada básicamente a la temporada de invierno. En el país vemos que el virus incisional respiratorio también tiene es característico la estacionalidad, más o menos en los meses de marzo, abril, mayo, junio, son las curvas. Luego tuvimos la pandemia, tuvimos ausencia de la circulación del virus incisional respiratorio y nuevamente a partir del mes de junio y con mayor fuerza en los meses de diciembre, ¿no?, debido a que se relajaron las medidas de distanciamiento social y pues empezó nuevamente la transmisión, ¿no? Hemos tenido un gran pico en el 2022, en el 2023 y en el 2024, 2025 ya observamos claramente el pico estacional similar a los años anteriores, ¿no? Actualmente tenemos una muy baja actividad de virus incisional respiratorio. Y en cuanto a los grupos de edad, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, aquí que los grupos más afectados son los menores de 1 año, ¿no? Específicamente los de 1 a 11 meses, los que están en verde, y también los menores de 1 mes, ¿no? Son los grupos más afectados. También tenemos niños más grandecitos y adultos, ¿no? Y también adultos mayores, sobre todo en el pico de la epidemia, ¿no? Entonces, ¿esto por qué podemos obtener esta información? Porque de todas las muestras que nos llegan, nosotros corremos paneles de virus incisional respiratorio, SARS-CoV-2 y virus influenza A y B. De esta manera hemos podido obtener esta información, porque generalmente nunca nos llegan muestras de adultos mayores, ¿no? Entonces, en Estados Unidos ellos sí tienen una buena casuística y han podido evidenciar que el virus incisional respiratorio es una causa frecuente de infección respiratoria aguda grave, ¿no?, en adulto mayor, y por eso actualmente tienen una vacuna que ha sido licenciada, ¿no? Entonces, en cambio, en nuestro país, si no buscamos, no vamos encontrando. Entonces, necesitaríamos que tengamos que sospechar que un adulto mayor también puede infectarse, tener un caso grave por virus incisional respiratorio. Entonces, un resumen de las curvas, podemos ver claramente la estacionalidad del virus incisional respiratorio. Acá virus influenza A, si no es marcada la estacionalidad, pero recordar que al principio tuvimos influenza A, luego influenza B, y el SARS-CoV-2 que no muestra una estacionalidad, pero sí un incremento a fines de año y que probablemente está asociado a las fiestas de fin de año. Rápidamente, otros virus respiratorios podemos observar, no podemos hacer diagnóstico para todos los establecimientos para estos virus, ¿no?, porque las limitaciones, y lo que hacemos es vigilancia sentinela, es una vigilancia sentinela que hacemos en 5 hospitales, en Lima Metropolitana y Callao, y donde podemos observar el diagnóstico de estos virus, ¿no?, el metaneumovirus, el rinovirus y el adenovirus. Entonces metaneumovirus hemos tenido en el segundo semestre del año un incremento, y también ustedes habrán escuchado en las noticias, ¿no?, que estaban preocupados por los metaneumovirus que se incrementaron en China. El metaneumovirus no es un virus nuevo, es asistido, es parte de la familia, comparte la misma familia con los virus incisional respiratorio, produce cuadros similares, ¿no? Entonces, lo que no se hacía es la vigilancia. Esta vigilancia se está haciendo también como métodos moleculares, ¿no?, de las muestras negativas que sean para SARS-CoV-2, virus influenza A y B, virus incisional respiratorio, pasan a este panel, ¿no? El virus adenovirus también, bueno, lo encontramos casi todo el año, y rinovirus también, ¿no? Rinovirus, como ustedes saben, pertenece a la familia de los enterovirus y prácticamente lo tenemos en todo el año. Cuando hacemos un análisis por grupo de edad, podemos observar básicamente que los metaneumovirus los podemos encontrar en los niños pequeños, ¿no? Adenovirus principalmente un poco más grandes, ¿no?, en niños y escolares, y ya virus incisional respiratorio en todos los grupos de edad principal y también en adultos mayores, sobre todo en adultos mayores, ¿no? Entonces, esta es la importancia de la vigilancia centinela.
Y bueno, para finalizar, esta es una infografía del CDC de Estados Unidos sobre las normas de prevención de los virus respiratorios. ¿Cuál es lo principal? Las principales estrategias, básicamente inmunizaciones. Tenemos vacuna actualmente contra influenza, tenemos vacuna contra SARS-CoV-2. Todavía está en discusión el tema de la vacuna contra virus respiratorio. Otro elemento importante es en la higiene, ¿no? Lavado de manos, que es muy importante no solamente para los virus respiratorios, sino para otras enfermedades también de transmisión orofecal. Tenemos la etiqueta respiratoria, ¿no? Que es importante también, no estornudar adecuadamente. Ventilación, no solamente de los ambientes, sino también del transporte. Por ejemplo, estamos con las ventanas cerradas y están ahí todos contagiados. Tratamiento, en realidad solamente tenemos en la actualidad tratamiento para virus influenza, ¿no? Ustedes saben que para el tema de SARS-CoV-2 hubo también un tratamiento que se estuvo indicando a nivel internacional, pero que al final no fue utilizado en nuestro país. Pero lo importante aquí es identificar cuándo el paciente requiere tratamiento antibiótico y no dar todo tratamiento antibiótico. Hay que hacer una estrategia para evitar la resistencia a los medicamentos. Otro elemento importante, si estás resfriado, quédate en casa y evita la propagación. Los elementos adicionales es el uso de mascarillas, sobre todo en lugares que tú estás seguro que vas a encontrar probablemente pacientes infectados con algún virus respiratorio, y creo que es muy saludable que todos los hospitales o servicios de salud exijan el uso de mascarilla a todas las personas que ingresan a un establecimiento de salud. El distanciamiento básicamente, pero siempre proteger a nuestras personas que son más vulnerables, los niños pequeños, los adultos mayores. Y bueno, las pruebas cuando sean necesarios, grupos de riesgo, personas graves, ¿no? Entonces, hemos insistido en que todo paciente con infección respiratoria aguda que está hospitalizado le tomen prueba y lo envíen al INS o a los laboratorios de referencia regional. Y bueno, estos informes también están publicados en la página web del Instituto Nacional de Salud, si pueden tener acceso para todos los que se sacan mensualmente. En general, los mensajes clave, bueno, es que la vigilancia de virus estacionales como virus influenza y virus inicial respiratorio nos permiten orientar las medidas de prevención y control. Hasta la fecha no hemos identificado casos de influenza aviar en humanos en nuestro país, pero ustedes saben que ya se ha identificado en Estados Unidos, hemos tenido también casos en Chile, ¿no? Y también en Ecuador. SARS-CoV-2 no evidencia hasta la fecha una estacionalidad, sin embargo evidenciamos un incremento de actividad a fin de año que puede estar asociado a factores que incrementan justamente su transmisibilidad. Los linajes circulantes en la actualidad son descendientes de la variante Ómicron. Y bueno, en Lima, Callao, evidenciamos una circulación de rinovirus, adenovirus durante todo el año y una mayor actividad de metaneumovirus en el segundo semestre del año. Eso es lo que quería informarles. Muchas gracias. Y si tuviera una pregunta. Muchas gracias, doctor Víctor Fiestas. ¿Alguna consulta? Sí, doctor, buenas tardes. ¿Y el oseltamivir cobra importancia en lo que es influenza? Se menciona también la amantadina. ¿Tiene importancia actualmente? Gracias, doctor. Sí, justo el 2024 salió la última guía de la OMS para el tratamiento de pacientes con virus influenza, ¿no? Lo que se recomienda actualmente es el uso de oseltamivir, sobre todo en grupos de riesgo, ¿no? Entonces, y bueno, obviamente en pacientes que tengan alguna infección respiratoria aguda grave. Por lo menos el oseltamivir es lo que tenemos a la mano, ¿no? El otro antiviral que se recomienda es el baloxavir, pero que todavía no está en nuestro medio, ¿no? La amantadina no está recomendada porque porque tiene ya resistencia a amantadina, ¿no? Pero por lo menos en la vigilancia que se realiza, tanto oseltamivir como baloxavir, existe muy poca resistencia a nivel mundial. Perfecto. ¿Alguna otra consulta? Muy bien, damos las gracias al doctor Víctor Fiestas. Excelente presentación. Muchas gracias. Le brindamos, doctor.